Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas noches. Tengan todos mis hermanos. Sean todos bendecidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le habla su hermano, su amigo, Eric Arturo. Para mí, de verdad, es un gran placer compartir con ustedes siempre a través de esta emisora, su emisora, nuestra emisora, Jesús es el Camino Radio. Como ustedes bien saben, teníamos la reunión hoy de caballeros aquí en la iglesia, Jesús es el Camino, lo cual fue de gran bendición para todos nosotros. Compartimos, charlamos, tuvimos nueva información. Felicitamos al hermano Enrique Estrada, quien es ahora el nuevo presidente de los caballeros. Anteriormente era el hermano Máximo, lo cual ahora hemos hecho esta transición para reorganizar lo que es el Ministerio de Caballeros, y ahora nuestro nuevo presidente de los caballeros es el hermano Enrique Estrada, lo cual honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Todavía falta mucho que hacer, muchas cosas que organizar y muchas cosas que seguir avanzando. Así que ha sido una gran bendición compartir con todos mis hermanos aquí hoy en la reunión de caballeros, lo cual ha sido una tremenda bendición para todos nosotros. En esta noche, mis hermanos, me encuentro aquí con una persona que queremos muchísimo. Independientemente, es una persona que, como yo siempre he dicho, ha sido muy espléndido, y es una persona que personalmente para mí de muy gran valor. Le agradezco mucho su consejo, su verdad, su trato, su forma, que siempre ha sido muy, muy grato siempre compartir con él, y una bendición muy grande siempre estar al lado de esta persona que le voy a pasar a continuación. Así que yo le dejo esta noche con el hermano Máximo, lo cual quiere compartir con todos nosotros y con todos ustedes también unas palabras de bendición. Así que le dejo con el hermano Máximo. Amén, amén. Bendición, mi hermano Eric. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con todos los hermanos que están en las redes sociales y sobre todo en la emisora Jesús es el Camino. Y hoy queremos compartir una palabra de bendición. Después de haber tenido, como tú acabas de decir, una tarde agradable donde entregamos el ministerio a la coordinación del hermano, nuestro hermano Enrique Estrada, el cual sabemos que va a ser de gran bendición. Como hasta ahora Dios nos lleva de victoria en victoria, y dice la palabra de Dios que lo mejor aún está por venir. Y en eso andamos. Seguimos adelante caminando con Dios, seguro de que vamos a llegar a buen puerto. Hoy yo quiero conversar un poco sobre lo que es el llamado de Dios, no el llamado de los hombres. Ay, santo. Cuando Dios nos llama, hermanos y hermanas que nos escuchan, pues es un llamado serio, porque los llamados de Dios no son irrevocables. Dios, cuando nos llama, Él permanece fiel a su llamado, y pase lo que pase, su llamado se cumple cuando Él es el que lo hace. Y refiriéndome al llamado de Dios, Dios tiene tres formas básicas de su llamado a cada uno de nosotros. Y sabemos que la palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero esos que son escogidos en el llamado, que Dios tiene un propósito para el ministerio, pues Dios lo pasa por un proceso de llamamiento. Y el primer proceso del llamado consiste en el llamado a la salvación. Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces ese es el primer llamado al arrepentimiento, apartarnos del pecado,
y a convertirnos, a reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Ese es el primer llamado que hacemos generalmente en la iglesia, que hacemos cuando evangelizamos. Llamamos a la persona a convertirse al Señor, a ser salva, a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. En ese proceso, cuando la persona se arrepiente y comienza un caminar nuevo, una vida nueva en el Señor, entonces Dios le hace otro llamado a la persona, y es el llamado a la santificación. Dios, después que nos arrepentimos y que damos ese paso de respuesta a la salvación, entonces Dios comienza a santificarnos. Dios nos separa, Dios nos aparta de lo inmundo, de lo que... Entonces nos pone en un espacio donde Él comienza a gobernar nuestras vidas, a dirigir nuestras vidas. Y nosotros comenzamos a aprender de su voluntad, de cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Y nosotros caminamos en esa voluntad, en esa obediencia, y separados, apartados digamos, de lo malo, del pecado, de lo inmundo, de la iniquidad. Entonces, eso da como consecuencia que vamos creciendo en el Señor. Y el Espíritu Santo comienza a capacitarnos, comienza a enseñarnos, y nosotros comenzamos a tener coinonía en el camino con los hermanos, comenzamos a evangelizar, comenzamos a recibir palabra, comenzamos a dar palabra, y Dios comienza a obrar de una manera poderosa en nuestras vidas. En ese caminar de crecimiento, de santificación, pues el Señor va observando, entonces viene el llamado al servicio. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos va a llamar a salvación, a que disfrutemos de esta gran bendición que es ser salvo, sino también de la santificación. Pero tenemos que reconocer que su palabra dice que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos compartirlo con los demás, sobre todo con aquellos que no conocen del Señor. Entonces, el tercer llamado que el Señor nos hace es el llamado del servicio, del ministerio. Y queremos decirle, mi hermano y mi hermana que nos escuchan, que cuando Dios nos llama, cuando Dios pone en nuestro corazón el querer y hacer su voluntad, eso es serio. Porque cuando nos resistimos al llamado de Dios para servir en la obra, en el ministerio, ya sea como maestro, como pastores, como evangelistas, como profeta, como diácono al servicio de la casa, en la mayordomía, donde quiera que el Señor nos haya llamado, tenemos que saber que Él nos ha capacitado. El proceso de salvación y santificación es un proceso que nos va a dar a nosotros la capacidad para poder entonces entrar en el ministerio del servicio, al tercer llamado, que es servicio. Y esa parte del servicio lo vamos a ver cuando Dios nos llama en Efesios capítulo 2, lo vamos a buscar en la palabra de Dios para que veamos que Dios nos llama al servicio. Y entonces lo vamos a leer, porque esto es muy importante, hermano. Dios no quiere que lleguemos a la iglesia o que lleguemos a los caminos de Él y solamente nos quedemos con el conocimiento y que no podamos compartirlo con los demás. Dios quiere también que sirvamos en la obra de Dios, en su obra, que es grandiosa y es poderosa. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del versículo 2, del 2 al 10. Dice, en cuanto al llamado de servicio, dice así, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto que no es de vosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque, dice la palabra de Dios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que Dios, diríamos, en su palabra nos dice que Él nos da la salvación. Por su gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Para qué? Para buenas obras. Y fuimos creados, o somos su creación en Cristo Jesús. Entonces, automáticamente ya somos creados en Cristo Jesús. Dice que es con el propósito de que sean para que hagamos buenas obras, la cual Dios ha preparado desde antemano, desde mucho tiempo, diríamos, de que nosotros lo conociéramos. Él tenía ya esas obras preparadas en las cuales debíamos andar. Entonces, es claro, mi hermano y mi hermana, que Dios quiere
que prediquemos su palabra para que la gente se pueda arrepentir y pueda acercarse el reino de Dios a la vida de cada persona y puedan tener una vida nueva y caminar en santidad. Pero esa santidad lo lleva al ministerio, al servicio, a la cooperación, a la hermandad, a convivir en unión, digamos, entre hermanos, a decir como se dice que Dios no llamó a paz, porque en la paz es que se construye, en la guerra solo se destruye. Y cuando conocemos a Dios de su amor, de su bondad, de su misericordia, sabemos que Dios quiere que caminemos en esa dirección, en la paz, en su paz, para construir, para buenas obras. Porque su palabra dice claro que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Y que todo lo que podamos vivir en el camino, obra para bien, a lo que fuimos llamados conforme a su voluntad. Y si obedecemos la voluntad de Dios, caminamos bajo su voluntad, bajo su cobertura, no fuera de su cobertura, pues sabemos que tendremos una gran victoria. La victoria de Cristo es lo más grande que un ser humano puede tener. Cuando un hijo de Dios, cuando un hermano puede vencer las tentaciones, puede vencer las tinieblas, puede caminar y decir, gracias Señor, porque hasta aquí tú me has traído, porque hasta aquí he llegado con tu ayuda, con tu mano poderosa. Es una gran victoria, porque sabemos que este camino, esta cruz no es tan fácil, pero con Dios, como dice la palabra, todo es posible. Hermano, que yo le quería preguntar, yo he visto personas, he sido testigo de cómo el Señor le ha puesto en las manos ministerios poderosos a muchas personas y no cumplen, o sea, como que se quedan, como diríamos, en stand-by, o sea, como que no desarrollan ese potencial que ya Dios determinó para esa persona. Sí, es muy claro que cuando Dios nos llama al ministerio, como le refería anteriormente, muchas veces las personas tienen el llamado, pero no entienden que hay un proceso. Y si la persona no ha vivido el proceso, el llamado está, porque Dios es fiel y sus llamados son irrevocables. Ahora, cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, o cuando nos resistimos al llamado de Dios, pasan ese tipo de cosas que la persona se activa y se desactiva. Pero es porque todavía el proceso de santificación, el proceso de vivir bajo la voluntad de Dios, no bajo su voluntad, porque eso es lo que pasa, que muchas veces sin querer, o hacemos la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Entonces hay que entender esa parte en los hermanos, y gracias Señor que nos da el entendimiento de poder comprender cuando los hermanos, están en el proceso de crecimiento, no están en el proceso del ministerio, del servicio, van hacia el ministerio de servicio, pero están en el proceso de santificación, de preparación. Y eso no quiere decir que cuando un hermano por alguna razón se detiene en el ministerio o no asume la responsabilidad de compromiso, que no se va a cumplir la palabra de Dios, porque él tiene preparado, dice la palabra de Dios, de antemano las obras buenas para que nosotros andemos en ellas. Muchas veces nos desviamos un poquito, pero más adelantito vuelve otra vez y nos encarrilamos hacia el enfoque o hacia el camino que Dios quiere que llevemos. Sí, porque según usted ha explicado, yo tengo aquí dos vertientes. O sea, una es hacer el llamado de Dios en el tiempo correcto y en el tiempo preciso, y otra sería no dejar que ese llamado se le pase el tiempo, porque quizás ya yo estoy preparado, tengo los conocimientos para cumplir ese llamado y no lo ejecuto. Amén. O sea que, usted me entiende, o sea que hay ahí dos diferencias, o sea que yo la comprendo y yo estoy de acuerdo con usted, pero también hay que tomar en cuenta que ya cuando una persona tiene los conocimientos y ya le llegó el momento, tiene que tener el discernimiento espiritual para saber ya que tiene que ejecutar ese don que ya Dios le depositó para que lo ejecute. Amén. Y no dejar que se le pase el tiempo ya teniendo todo en sus manos para arrancar y funcionar en ese ministerio. Sí, pero en ese caso muchas veces, vamos a decir, como el tiempo de Dios, por ejemplo, David fue llamado a ser rey de Israel y fue ungido como rey. Y duró, dice la palabra que duró más de 20 años sin alcanzar el reinado, el trono de Dios.
o sea, su reinado, porque Saúl lo perseguía y porque se presentaron una serie de inconvenientes que no permitían que él tomara el trono, el reinado. Entonces muchas veces el llamado está, como yo le digo, mi hermano, pero muchas veces los tiempos de Dios son los que determinan cuándo se va a realizar, ejecutar el llamado. Entonces por eso nosotros muchas veces no nos desesperamos, principalmente nosotros los que ya conocemos y que Dios, hemos cometido muchos errores en el camino, porque todos cometemos errores. Claro. Pero vamos aprendiendo de esos errores y vamos entendiendo cómo Dios obra, cómo Dios camina. Muchas veces Dios nos manda a estar quieto, y quizá el hermano quiere que yo me mueva, pero Dios me está hablando de que debo estar quieto, que debo estar en la cueva como tuvo David un tiempo. No porque tenga miedo, sino porque las condiciones que hay de victoria afuera, pues ameritan que haya prudencia. Dios nos va, dando ese discernimiento, como usted decía, para conocer los tiempos de Él. Y entonces, en base a eso, muchas veces nosotros tenemos que entender que el maestro de maestros, Jesús, nos enseñó o nos enseña que debemos estar preparados. Y muchas veces el llamado al ministerio por parte de Dios requiere de esa herramienta de la preparación, que muchas veces no, tenemos la voluntad, tenemos el deseo, pero no tenemos los conocimientos, y eso nos limita y nos retrasa en el proceso de ejecutar el llamado. Yo le conversaba aquí afuera, el hermano, fuera del aire, de lo que es la vida espiritual en el Señor. Y eso incide mucho con el llamado. Hasta que todavía estamos, como decimos, medio verdes, estamos en la carne y en el espíritu, pues es una lucha, una batalla que tenemos de decir definitivamente, bueno, ya yo decidí que no debo seguir rehuyendo al llamado de Dios, debo entregarme a la obra, debo entregarme al ministerio, porque ese es el llamado que Dios tiene para mí y no puedo seguir resistiéndome. La vida espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando las personas están conectados a la fuente, están conectados con el Señor, están en oración, están en ayuna, están buscando de la presencia de Dios, esa llenura lo hace permanecer en el llamado. Pero cuando las personas por alguna razón no están orando o hay una desconexión, pues también así se nota en el ministerio la actividad de esa persona en cuanto a participar y estar ejecutando el llamado de Dios. Yo le digo que siempre que veamos a nuestro Señor Jesucristo cuando se apartaba y se iba al monte, así lo hacía Moisés, se iba al monte a hablar con el Señor, a tener una conexión con la fuente. Si nosotros no estamos conectados a la fuente y solamente somos vasos que recibimos o que damos, en un momento dado ese vaso se vacía y tiene que volver a ser llenado. Entonces nosotros tenemos que ser como la jarra, que la jarra es la que llena los vasos, pero la jarra no está desconectada de la fuente. La jarra siempre está conectada a la fuente para poder suplir a los vasos. Entonces, en ese mover es que debemos andar. ¿Cómo decía Jesús que íbamos a estar conectados a la fuente? Que es que debemos estar todo el tiempo orando y velando. Amén. Si estamos en esa coinonía con el Padre, en esa comunión con el Señor, todos los días, 24/7, estaremos siempre llenos y podemos estarle dando entonces a los vasos, a las copas que están vacías de lo que Dios nos ha dado. O sea, muchas veces nos pasa que en el caminar pues estamos vacíos espiritualmente y necesitamos llenarnos. Entonces, definitivamente, dice la palabra de Dios, que desconectado de Él, que despegado de Él, nosotros no podemos hacer nada, pero que tenemos que estar pegados. Amén. Como el pámpano y la vid, para que demos fruto. Entonces, para poder desarrollar nuestro ministerio, el servicio, debemos saber que debemos buscar la fuente, que es el Señor. No es el hermano, no es la hermana, no es la aprobación o la desaprobación. Pero hermano, ¿cómo una persona sabe cuál es el ministerio? ¿Cómo yo puedo, yo como persona, cómo yo puedo identificar cuál es el ministerio que Dios me ha dado? El don. Los talentos. Eso, se va definiendo en el proceso de santificación, donde Dios va trabajando con el hermano, con la hermana, en una área específica. Por ejemplo, hay un área de la vida de un hermano
vamos a decir que el Señor le interesa trabajarla, y inconscientemente, aunque el hermano no la esté trabajando, diríamos, porque él haya puesto el interés en trabajarla, Dios va poniendo en el camino una serie de elementos que van a formar ese don, ese talento, esa actitud, ese carácter, como lo hizo con Moisés. ¿Okay? Moisés era tartamudo, sí, y él no podía ser pastor. O sea, no podía ser el sacerdote porque no tenía esa facilidad, no tenía la cualidad, la capacidad de comunicación. Pero Dios siempre pone el equipo, y le puso a Aarón, a su hermano, para que fuera él quien predicara. Él recibía la información de parte de Dios y se la comunicaba a Aarón, y Aarón le transmitía al pueblo pero Aarón no tenía ¿cómo se llama? La conexión de estar pegado a la fuente. Era Moisés. Era Moisés. Entonces, como digamos, Dios va en el camino, digamos, de una manera que nosotros no nos damos cuenta, utilizándonos. Cada pieza en su lugar. Exacto. Y él la va poniendo. Usted dirá, bueno, mi ministerio es este. No, el ministerio es el que Dios le da. Amén. Cuando Dios se lo da, usted siente que no es suyo, que eso es el Señor que lo está usando. Amén. En el ministerio. Dios usaba a Moisés en un área, usaba a Aarón en otra, y así sucesivamente. Entonces, Dios nos va dando el entendimiento de dónde estamos fluyendo sin problemas, sin dificultad. Amén. ¿Okay? Y con amor, con pasión, que queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, que también eso se refiere, por ejemplo, en algo, por ejemplo, un don natural, como dice la palabra, que uno nace con los dones. O sea, eso es algo innato dentro de uno. Exacto. Que sin uno darse cuenta, pues ya uno lo va desarrollando. Se van desarrollando. Se van desarrollando solo también, en cierto modo. Sí, Señor. Y no solamente eso, por ejemplo, Dios es un Dios de orden. Y dice la palabra que Él da según nuestras capacidades. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas y no estamos capacitados. Entonces Dios primero nos capacita, o nos da simplemente según la capacidad que Él ve que tenemos. Y diríamos, y muchas veces yo quiero ser apóstol y lo más que puedo ser maestro, pero no es más el apóstol que el maestro. Porque los dos hacen funciones diferentes. Claro. El apóstol quizás no puede hacer, como el caso de Aarón, como le mencionaba ahora mismo, Moisés. Sí. Quizás Aarón no podía hacer la función de Moisés. Sí. Y viceversa. Moisés no puede hacerla. Es un complemento. Es como la palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Todos no podemos ser brazos, todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser boca. Cada uno tiene una función y todas son importantes. Claro. Entonces, en ese orden es que, digamos, debemos entender hacia dónde Dios nos va cada día moldeando, y hacia dónde Dios nos va usando. Dios nos capacita y nos pone en el servicio a trabajar en la obra. Yo quiero decirle, mi hermano, que gracias, diríamos, que tenemos ya este medio para comunicarnos. Sí, la radio. Esta radio de Jesús el Camino, que hay muchos temas que los hermanos debemos conocer, porque muchas veces predicando o en alabanza o en las multitudes, los temas se tratan para todo, abierto, pero cuando nos tratamos, como en este caso en la emisora, tratamos temas específicos. Amén. Que ayudan mucho a crear la conciencia y la actitud que debemos tener en cuanto al llamado de Dios. Sí. Yo quería decirle que en ese orden del llamado, que uno somos el cuerpo, los brazos, los ojos y así sucesivamente, esto es bien claro y bien definido. Todos sabemos el llamado que tenía Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Dios llamó a Samuel para que fuera ungidor, no para que fuera un ungido nada más. Él era un hombre ungido de Dios, pero para ungir a otro. Y ese es un llamado, un tipo de llamado que tenemos. Entonces, no todos tenemos ese llamado de ungir. Aunque muchas veces hacemos labores de que estamos ungiendo personas para un ministerio, para lo que sea, tenemos que tener cuidado, porque el llamado siempre tiene que venir de Dios. Amén. Yo soy un ungidor en un momento dado, a través de un llamado que Dios me ha hecho para yo hacer esa labor. O sea, no hay que ponerme yo mismo. Exacto, porque muchas veces ahí es que está el inconveniente, de que por mi capacidad, por mi conocimiento, por las razones que sea, yo creo que ya yo soy, y eso de yo es peligroso. Tenemos que saber que tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, que tenemos que oír la voz de Dios. Amén. Para saber si somos ungidos o ungidores. O sea, no es lo mismo Samuel, que ungió a Saúl, que ungió a David. Él no podía ser, digamos,
tomarse la gloria de comenzar porque él tenía como más grandeza y decir, no, yo te unjo, yo puedo también ser el ungido, sí, hacer el papel de rey. No, Dios lo limitó a ser simplemente la persona que él designó para ir a posicionar a Saúl y a David. Y así, diríamos, lo vemos también en Jesús. Jesús cuando bajó aquí a la tierra, dice que era ungido de Dios, el ungido de Dios. Amén. Pero también él llegó a ser el ungidor. Amén. Cuando dijo, cuando yo me vaya, enviaré a mi santo, al Santo Espíritu, Santo Espíritu. Quien lo va a guiar. Amén. Él va a hacer el papel de Samuel. Amén. Yo le voy a dar instrucciones, Dios le vamos a dar instrucciones al Espíritu Santo para que entonces él fue ungido, pero a la vez, cuando terminó su ministerio, de su reinado, su misión aquí, pues entonces él se convirtió en ungidor del Espíritu Santo, porque él iba a enviar al Espíritu Santo para que entonces nos posicionara y nos guiara y nos enseñara con instrucciones. El Consolador. Entonces, debemos estar claros que muchas veces la palabra de Dios, muchas veces nosotros nos quedamos muy, muy afuera y no profundizamos. Y vemos que cualquier persona o cualquier hermano pues toma decisiones que, diríamos, vienen de Dios, porque todo es de Dios, pero que muchas veces hay que ver si es el tiempo, el momento, y si es diríamos, la decisión de que el Señor quiere que se desarrolle. No podemos por eso detenernos, y si alguien quiere trabajar en la obra, alguien tiene un deseo de hacer algo en la obra, como la palabra dice que la mía es mucha y lo poco, pues qué bueno que alguien tenga la intención de ayudar, de trabajar en la obra, y no podemos entonces por eso decir, no, tú no has sido ungido, hay que ungirte. No, lo que debemos es orar al Señor para que nos dé la sabiduría y que le dé la sabiduría al hermano para que pueda ser guiado por él, por el verdadero ungidor, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué es que determina? Exacto. ¿Qué es que determina el Entonces, Espíritu Santo? Que Dios, diríamos, a través de su Santo Espíritu, sea quien guíe, quien dirige y enseñe a las personas que han entrado al ministerio. Amén. Que nosotros simplemente seamos ese vaso, sí, ese canal de bendición, si Dios lo permite, que seamos para otros hermanos. Amén. Igual que otros hermanos sean también canal de bendición para nosotros, porque un hermano puede también ser usado por el Señor para ungirnos. Amén. Para dar una palabra de parte de Dios. Amén. Amén. Claro. Que diríamos que el Santo Espíritu de Dios sea quien nos guíe en todo ese accionar. Amén. Amén. No, y como estaba diciendo el pastor nuestro hace unos momentos aquí en la iglesia, que Dios no solamente le habla a una persona, ¿verdad? Dios habla de muchas formas distintas y de muchas formas, ¿verdad? Sí, Señor. O sea, que lo que usted está diciendo es poderoso, debemos de ser, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver con la humildad también, ¿verdad, hermano? Eso, yo creo que sí. Sobre todas las cosas. Eso tiene mucho que ver con la humildad. Y nosotros estamos tratando en la iglesia, eso es el camino, todos los líderes ponernos de acuerdo, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, para que caminemos en esa unidad, en esa humildad. Amén. Y que entendamos que la obra es de Dios. Amén. Que la gloria es de Dios, que todo lo que hacemos no es para los hombres, es para Dios. Amén. Cuando caminamos en ese mover, pues entonces Dios pone como esa unión, esa armonía, esa paz entre todos los hermanos. Y no nos vemos en competencia, como decía nuestro pastor, que acabamos de reunirnos, que no estamos en una competencia. Aquí ola de competencia. Aquí estamos para colaborar, amén, para ayudarnos unos con los otros y para, diríamos, sobrellevarnos, porque muchas veces todos queremos hacer, diríamos, la obra de Dios, y cada uno tiene una manera, una forma, y debemos de entendernos. Debemos tratar de que todos queremos hacer lo mejor, y que en esa parte, pues, lo que vale es el estímulo, el entusiasmo, el apoyo, la comprensión, como le digo, el amor de Dios, y que sepamos que la obra es de Dios. Amén. Que cuando la obra es de Dios, todo obra para bien. Amén. Todo amén, obra para bien. Amén. Que si hay disciplina en un momento dado por inconducta, ser humilde. No lo veamos como un castigo, sino todo lo contrario, como la ayuda que Dios quiere en ese momento para la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Yo quería que usted quiera seguir o ya terminó. No, y que yo le exhorto a mis hermanos, a todos mis hermanos, a todos, que oigan la voz de Dios cuando Dios nos llama. Amén. Que no sean como Samuel, que
que tardó un poco para escuchar la voz de Dios. Sí, como que estaba dudoso. Exacto, porque no tenía experiencia, pero que no seamos tardos al oír la voz de Dios, porque el llamado de Dios es muy serio. Sí. El llamado de Dios, Padre, que debemos, señores, oírlo, escucharlo y obedecerlo, es muy serio. No es un llamado como cuando nuestros padres en nuestra casa nos llamaban a comer a la mesa y llegamos tarde. Si llegamos tarde al llamado de Dios, nos vamos a perder muchas bendiciones. Son muchas las bendiciones que se pierden. Amén. No sé si el hermano me quiere hacer la pregunta. Sí, que le quiero que me complazca en algo, hermano. Yo sé que nos vamos quizás a desviar un poquito del tema porque está muy bueno y es una bendición. Pero hay algo que se quedó en Q y usted sabe a dónde yo voy. Hay algo que yo tengo mucha curiosidad y mucho deseo de que usted comparta eso con nosotros. Y es que el otro día yo estuve reunido con el hermano Máximo. Santo. Fue, me parece, el domingo pasado, el miércoles antepasado, me parece que fue. O el miércoles pasado o antepasado. El miércoles por ahí. El miércoles por ahí, sí. Y el hermano me estuvo compartiendo parte de un pequeño mensaje que él tiene. Yo quiero que él me complazca y para el deleite también, para compartirlo con todos los hermanos que nos están escuchando, ese mensaje de lo cual él me estuvo comentando el miércoles, y es sobre el lobo y la oveja. Así que yo quiero que usted me... Bueno, este no es un mensaje, es prácticamente el anhelo que tenía el lobo. Y es una historia que está ahí en las redes sociales, pero que es muy buena para edificar al pueblo de Dios. Ustedes saben que nuestro Señor dice que nosotros somos sus ovejas, somos ovejas de su redil. El lobo es un animal que por naturaleza pues siempre ha tratado de aprovecharse de las ovejas. Pero en este caso hay una excepción, porque lo que le voy a decir hoy es que, y está en las redes sociales, es que esta es una historia de un lobo que verdaderamente sentía en su corazón ser oveja. Entonces, porque él veía que las ovejas andaban todas juntas en el redil, no peleaban, estaban en paz, comían todas juntas, dormían todas juntas, o sea, llevaban una vida unida. O sea, era lobo. Sí, entonces las observaba y veía esta actitud de ella. Entonces él tenía el deseo de convertirse en una oveja, porque ellas daban ejemplo de lo que era la comunión, de lo que era la unión, entonces, y de lo que era el compartir como oveja. En ese mover, él lo que hace es que se disfraza y se pone el traje de oveja y se va junto a las ovejas y se pasa el día entero pastando, todas juntas, caminando juntas, comiendo en el pasto. Pero llegó la hora de descansar en la noche y las ovejas tienen una costumbre que ellas mastican los alimentos cuando están durmiendo. Rumean, como decimos. Sí. El lobo está despierto y quiere hacer todo lo que ellas hacen. Y se pone a masticar, pero el lobo no es rumiante. O sea, el lobo no tiene la capacidad de volver a masticar los alimentos que se comieron en el día. Y en ese diríamos, tránsito, el lobo no puede dormir. Porque él pasa la noche entera masticando, vamos a decir, saliva. Porque el alimento no fluía hacia afuera otra vez. Y no pudo descansar. Y entonces al otro día amaneció agotado. Las ovejas descansaron porque ellas mastican pero duermen. Él masticaba pero no podía dormir masticando. Y se cansó hasta que llegó un momento que vio que no podía ser oveja. Porque realmente era un lobo. Se quitó el disfraz. Y él lo que hizo fue que se quitó el disfraz y dijo, bueno, no, yo soy lobo, yo no soy oveja. Yo quiero ser oveja, Señor, pero no puedo porque ellas de noche no descansan y yo no puedo descansar. Y entonces... al quitarse el disfraz, todas se dieron cuenta que él era una oveja, que era un lobo, perdón. Y él se sintió incómodo y le pidió de corazón, con fe, Señor, haz un milagro, conviérteme en una oveja, conviérteme, Señor, en una oveja. Entonces la moraleja del mensaje es que así como ese lobo quería ser oveja, hay muchos lobos dentro de la iglesia, muchos lobos disfrazados, que quieren ser verdaderamente ovejas, pero tienen una atadura, tienen un problema, tienen una situación que le impiden dar ese gran paso de conversión verdadero, puro, como el Señor espera de cada uno de nosotros. Ahora, ese paso de conversión, de arrepentimiento, de apartarnos del pecado, de la iniquidad, solamente lo puede hacer Dios,
si nosotros le pedimos a Dios como le pidió ese lobo, que él le pidió de todo corazón, Señor, haz un milagro en mi vida, haz un milagro y conviérteme en oveja, el Señor nos va a convertir en una de sus ovejas. Y vamos a decir, como dice la canción, que la canción dice, ¿dónde estaría yo si no fuera porque el Señor, por su misericordia, por su gracia, me rescató, fue y me buscó como esa oveja perdida y me abrazó y me dio de Él? Cuando Dios nos da de su vida, verdaderamente de su vida, podemos decir que ya somos verdaderamente ovejas de su redil. Y Dios le concedió a ese lobo ser oveja, pero fue por un milagro. Y Dios está esperando hacer el milagro en cada uno de nosotros. Todos tenemos, perdón hermano, todos tenemos algo de lobo. Sí, somos lobos. En la medida que vivimos apartados, diríamos, y en desobediencia y sin temor de Dios, sin el amor de Dios, sin esa misericordia en nuestras vidas, cuando tenemos un corazón de piedra, que es lo que más tenemos en el mundo, cuando estamos llenos de egoísmo, indiferentes, somos lobos, nos comportamos como un lobo. Y aunque querramos ser oveja, se manifiesta ese hombre diríamos, carnal, brutal, animal, como decimos. Pero Dios en su infinita misericordia nos da un corazón nuevo, de carne, como el de Él. Y aprendemos a amar y a perdonar y a soportarnos. Pero tenemos algo de lobo cada uno. O sea, todos tenemos algo de lobo. Ese lobo está ahí. Ese lobo, ese hombre, diríamos, vamos a decir en términos del cuento que usted está haciendo, el lobo representa la carne. Exacto, ese hombre. Y la oveja representa el espíritu. Exacto, ese hombre de pecado, ese hombre diríamos, que no está en el redil, es un lobo. Ya. Porque no tiene temor de Dios. Y hay muchos varones, muchas mujeres, muchos hermanos que tenemos dificultades. Y hay que orar mucho al Señor para que Dios tenga misericordia y haga un milagro como hizo con el lobo. Y se puede. Amén. Para Dios no es imposible. Siempre que uno quiere, mire el caso del lobo. Él quería y Dios le concedió ese milagro. Inclusive hasta dormía como las ovejas. Sí, él comenzó a hacer todo lo que hace una oveja. A obedecer, a caminar unida, a no pelear, a comer juntas, a dormir juntas. Él se metió en el grupo y dormía con ella disfrazado de oveja. Pero realmente... ¿Pero que me ríe, hermano? ¿Cómo que me da risa? O sea, porque yo como que lo visualizo. Sí, caminaba con ella, con toda junta. Era una oveja en el grupo. Sí. Pero la fisiología de la vida eran diferentes. Entonces Dios tuvo que hacer un milagro. Como va a hacer un milagro y hace un milagro. No, y dicho esas ovejas que no se las comieron también, porque un lobo entre las... No, porque él quería ser oveja. Pero humilde. Sí, es humilde, amorosa, compañera. Él no quería ser lobo. Ya. Porque él sabe lo que es un lobo. Ya. Y nosotros sabemos lo que es porque fuimos lobos en nuestro pasado. Sí. Hicimos mucho daño, mucha maldad. ¿Te ves? Y él estaba arrepentido de ser lobo. Ya. Y así yo sé que hay muchos que Dios lo está tocando y que están arrepentidos y quieren convertirse en verdaderas ovejas del Señor. Amén. Y se puede, y Dios puede hacer milagros. Amén. Claro si sí. Lo hizo con nosotros, hermano. Claro que sí. Que éramos lobos. Bueno. Éramos ovejas de otro redil. Sí. Estábamos guiados por otro pastor. Sí. Que usted sabe cuál era. Sí. Y Dios, en su infinita misericordia, hizo la obra en nuestras vidas. Así la puede hacer. Yo soy seguro que sí, que la puede hacer en todos nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros hermanos. Claro que sí. A su tiempo Dios hace todas las obras. Orando con fe. Amén. Clamando por esas almas y que Dios, diríamos, de su voluntad nos ayude a que nosotros podamos seguir avanzando en la obra de Él. Sí. Háblame de la piedra. Hay que aprovecharlo. Bueno, la piedra yo la comparo con la cruz. Es otro diríamos, otra moraleja de lo que es la vida en el Señor. Muchas veces las personas creemos que la vida en el Señor es victoria, es gloria, es alabanza, es gozo, y también hay batalla, hay lucha. Seguro, claro. Entonces, cuando no estamos preparados, esa batalla, esa lucha, pues nos hacen muchas veces desertar y no, debemos meternos en la presencia de Dios y reconocer que tenemos ejemplo. Cristo cargó la cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros. Amén. Y esa cruz no era tan chiquita. Porque dice la palabra de Dios que cuando fueron a condenar a los dos que estaban presos, a Barrabás o a Jesús,
Jesús no tenía ningún pecado, ninguna mancha. O sea, él no tenía nada porque ser no juzgado. Tenía culpa, no tenía Exacto. culpa. Pero el otro era el que estaba condenado y que ya su cruz estaba hecha. Y la cruz que Cristo cargó fue la cruz de Barrabás. Wow. No era del tamaño... no era del tamaño... Era más grande la cruz de Barrabás. Una cruz, sea, era más grande de tamaño y pesaba más. Sí. Y entonces él tuvo que cargar una cruz muy pesada. Wow. Y el Señor nos llama a que tomemos nuestra cruz. Wow. Y esa cruz es como subir una piedra grande que no podemos con ella moverla, subirla por una montaña. Que damos 2 pasos adelante y nos devolvemos 3 pasos para atrás. Y esa es la cruz de Cristo. Es bien pesada. Pero sabemos y tenemos la esperanza de que cuando subamos la piedra o carguemos nuestra cruz y subamos a la montaña, ya de ahí en adelante todo será fácil. Amén. Porque esa piedra y esa cruz que era tan pesada nos da la victoria de saber que pudimos permanecer como permaneció en el Cristo firme, fiel al Señor, que nada nos debió, que nada nos hizo devolver, sino que seguimos adelante subiendo la montaña con la piedra. Y cuando suba arriba esa piedra, usted va a ver, mi hermano, cómo esa piedra va a comenzar a rodar para abajo. Y por más que la queramos detener, así como fue de pesada para subir, así va a ser de ligera para correr montaña abajo. Sí. Entonces ese es el caminar de nosotros, hermanos. Sabemos que estamos subiendo, que estamos corriendo en el camino, un proceso fuerte, difícil, de tribulación, de angustia, como decía el apóstol Pablo, angustiado pero no derribado, firme, creyendo que así como Cristo venció en la cruz, amén, nosotros también venceremos en su nombre. Amén. Y que esa piedra, por más pesada que sea, esa cruz, por más pesada que sea, nosotros la subiremos a la cima y la lanzaremos hacia abajo, y nosotros iremos ya, diríamos, en una fase mucho más suave, mucho más cómoda. Sí. Porque sabemos que quien va a llevar esa carga, esa cruz, esa carga, ese peso, es el Señor. Amén. Que la carga se va a aligerar. Amén. No, y que también yo quería decir que, por ejemplo, son 2 situaciones diferentes, porque, por ejemplo, sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos nuestra lucha y nuestras dificultades. Una cosa es uno caer y luchar con ese pecado y sentirse mal por ese pecado. Y otra cosa es yo pecar y, como decía el pastor en una prédica, tener la mente cauterizada y como que ya yo no siento que estoy pecando y como que algo natural para mí. O sea, ahí es que está lo peligroso del asunto, considero yo. Yeah. Porque yo puedo, por ejemplo, Dios libre mal, caer, pecar, ¿verdad que sí? Y luchar y arrepentirme de ese pecado y luchar en contra de ese pecado. Y no sentirme cómodo con ese pecado, ni sentirme bien con ese pecado. Sí, hay mucho todo. Con la vista, con el pensamiento y con los hechos, con lo que hacemos, sí, cometemos pecados. Ahora, debemos entender cuando hay una batalla, como usted dice, hermano, de que yo no quiero seguir haciendo lo malo. Claro. Por ejemplo, perdón que le interrumpa, hermano, el mismo caso del lobo. El lobo, siendo un lobo, podía comerse las ovejas. Reconociendo su identidad. Y él no quería hacer eso. Y él no quería hacer eso. Exacto. O sea, era un gesto de humildad. Sí. ¿Usted me entiende? Exacto. O sea, una cosa es yo pecar y quedarme disfrutando ese pecado. Y otra cosa. Engañándome yo. A Dios no lo podemos engañar. Y abusando de la gracia. Exacto. Y otra cosa es que yo caí, me duele que caí, y luchar en contra de eso y pedirle al Señor que me ayude en contra de eso. Exacto. Para superar eso. Exacto. Entonces, por eso que tiene que venir el verdadero arrepentimiento. O sea, el lobo estaba arrepentido de ser lobo, porque él sabía cómo vivían en la vida del lobo. Era una vida de maldad, de daño, de destrucción. Y él veía cómo vivían las ovejas. Eran vidas diferentes. Entonces eso fue lo que le llamó la atención. Y entonces le pidió a Dios, yo quiero ser una oveja. Yo no quiero seguir siendo del redil de los lobos, del redil de los malos. Entonces, eso lo tenemos muchos hermanos en el corazón. Queremos cambiar. Pero corazón. Hay una lucha, hay una batalla y debemos nosotros orar por ellos. Amén. Y por nosotros también. Amén. Porque también nosotros tenemos nuestra batalla, nuestra lucha. Seguro. El apóstol Pablo lo decía, que él quería que ese aguijón, que eso que no lo dejaba. Y el Señor le decía, bástate en mi gracia. Amén. Porque en mi gracia hay que tú vas a ver mi mano poderosa sobre ti. O sea, tú tendrás debilidad en un área, yo tendré una debilidad en un área, pero bastémonos en la gracia de Dios.
la Amén. misericordia de Dios, porque Él sabe de nuestra lucha, Amén. de nuestro, diríamos, anhelo de servirle, diríamos, de una manera transparente. Y Él conoce nuestras debilidades. Y también un versículo que dice, en tu debilidad se perfecciona mi Amén, amén, amén. poder. Amén. Así se glorifica el poder de Dios. Porque si fuéramos todos poderosos, Ujú. entonces no tendríamos la necesidad del Señor. No. Y entonces otra parte también que yo quería compartir con mi hermano Eri y con los hermanos que nos están escuchando, es sobre que nosotros estamos bajo una cobertura. Amén. Entonces, lo que hemos sido separados, lo que estamos en el proceso de santificación, lo que estamos en el proceso de servirle al Señor, estamos separados. Cuando usted lo separan, a usted le ponen una línea que no puede cruzar. O sea, yo no soy del mundo, yo tengo que vivir dentro de los parámetros. Ajá, y de los lineamientos, de los mandamientos de Dios. Atrás de la raya. Entonces, si yo quiero estar en ese, diríamos, mover de separación, de santificación, Sí. yo tengo que apartarme, porque el Señor me apartó. Pero hay veces que a nosotros nos da trabajo separarnos de las cosas del mundo. Ok, hermano, pero cuando usted habla de una cobertura, ¿a qué específicamente cobertura usted se está refiriendo? A la cobertura de Dios. Oh. Porque también está la cobertura pastoral. No, la cobertura de Dios. En general. El pastor es un instrumento, el ministro es un instrumento de Dios. Ya. O sea, la cobertura de Dios usada a través Del Espíritu Santo. Ajá, y que Dios usa a los hombres, Amén, en este ya, caso. ya. Pero la cobertura no es de pastor. No, porque... O sea, Dios usa al pastor para dar una cobertura que no es de pastor. No, sabemos Sí. que no, pero una Porque cobertura... hay veces que la persona confundimos y por eso que tenemos problemas Sí. que, diríamos... Pero cuando la persona habla de cobertura pastoral, Está hablando de la cobertura de Jesús, porque Jesús es nuestro pastor. Lo que pasa es que quien representa a Jesús, en este caso, en la vida de la congregación de la iglesia, es el pastor. Como si la cabeza de Cristo, en este caso sería el pastor. Pero no es el pastor como hombre, sin la dirección de Dios. Era como Jesús decía, yo no digo lo que yo pienso, yo digo lo que el Padre me dice que diga. O sea, hay un pensamiento suyo, hay un pensamiento mío, que eso es independiente del pensamiento de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que estar claros si es Dios el que está hablando a través de nosotros, o si es nosotros por nuestra propia cuenta que estamos diciendo cosas que Dios dice que no. hermano, pero yo he oído mucha gente diciendo, no, porque yo estoy bajo la cobertura de tal ministerio, de tal pastor. No, por eso es él personalmente. Ahora, cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios, Ok, en general. yo siempre digo no. Por ejemplo, Dios le está poniendo a usted trabajar en la comunicación, En la la radio. emisora. Exacto. Pero ese ministerio, si usted lo ve como suyo, No. entonces ya no es de Dios. No, imposible. Entonces, Mío no es. No. Puede ser No, suyo. pero ya- no. Puede ser suyo. Sí. Pero lo que le quiero decir es que las cosas de Dios, por eso es que la palabra dice a César lo de César Y a Dios lo de Dios. Pero perdóneme que le interrumpa, hermano, pero usted entiende a lo que yo me refiero. Claro. Porque usted sabe que muchas veces, al menos yo, y usted sabe bien, usted también ha escuchado muchas personas que hablan, no, porque yo pertenezco a tal cobertura de tal ministerio, o sea, Exacto. Y no está mal, porque lo están diciendo, vamos a decir, quizás no está usando la forma correcta. Ya. Pero yo sé que se están refiriendo en el fondo a la divinidad, a lo superior. Te ve a Dios. ¿Te ve? pero Representado en este caso por las personas que están. Por la persona por que ejemplo, está. cuando yo siempre le he dicho, por ejemplo, a usted, a todos los hermanos, nosotros no somos presidentes, yo no soy presidente de nada. Usan la palabra presidente, eso está mal usado. Somos coordinadores. presidente caballero, esa palabra no. No, somos coordinadores. Que digan presidenta, yo no me pongo bravo, ni tampoco le digo que no me digan así. Como hay gente que dice, no, yo no quiero que usted me diga. O sea, ¿a usted no le gustan los títulos? No lo digo, sino la función. La función. ¿Qué función yo estoy haciendo? Yo soy un facilitador. ¿Te ves? Yo no soy, por ejemplo, es como vamos a decir, y se va creando esa estructura de que vamos a suponer el coordinador, por un ejemplo, el coordinador de los caballeros tiene que hacerlo todo. No. Él es un facilitador para que todo el ministerio funcione. Que Ya. toda la estructura, diríamos, que compone el ministerio funcione. Ujú. Un coordinador. Era como yo decía lo del círculo, Ujú. con un puntito en el centro. Eso soy yo en el centro. Ya. Pero el universo somos todos. Amén. Yo simplemente soy un elemento que coordino en todas las direcciones las actividades que se desarrollan. Si yo quiero hacer todas las actividades 360 grados, entonces yo no estoy haciendo la función correcta de coordinador, Ya. porque yo estoy haciendo todas las funciones de cada quien.
Ya. Yo soy un elemento para que eso funcione, ese universo funcione. Entonces, muchas veces nosotros en ese mover, por eso yo al hermano le decía, cuando decía yo hago o yo voy a hacer, no vamos a hacer. Vamos, sí. Porque esto no es uno solo. En plural. No, esto no es solo, esto es un cuerpo. Es un cuerpo, claro. Y simplemente, por ejemplo, mañana el hermano Eric puede ser la persona que esté en cualquier ministerio, donde sea. Pero ese ministerio mañana va a haber otra persona. Entonces claro, el ministerio es algo que es independiente de los hombres. Amén. Mañana puede venir una gente fuera de la iglesia y entrar a la iglesia y estar en un ministerio. O sea, el ministerio es como una institución. Sí. Como algo que está ahí, que diríamos que nosotros lo utilizamos para poder servir. Es un medio de servir. Un medio de servicio. Sí, sí. Un medio de servicio. Entonces, muchas veces la gente dice, no, yo soy dueño de este ministerio, yo creo. No, porque esto es de Dios. Amén. La iglesia de Jesús es el camino. Es de Dios. Cada vez que nos sentamos con el pastor, con los líderes, es de Dios. Todo. Esta iglesia no es de Ramón, no es de Juan, no es de Pedro, no es de Máximo, no es de hermano. Es una iglesia de Dios. Amén. Mañana el hermano Eri, el hermano Máximo, por las razones que sea, el pastor Ramón no pueden estar dentro de la iglesia. Y la iglesia de Jesús el Camino va a ser la misma iglesia de Jesús el Camino. Amén. Si la concebimos con ese criterio. Amén. Porque si yo consigo una idea para que cuando yo muera esa pareja también. Sí. Entonces la idea es que como es de Dios, claro, va a permanecer. Sí, y multiplicándose. Yo decía en la reunión que tuvimos hoy, muy fructífera, muy buena, que yo oraba mucho al Señor porque en nuestras manos, cuando digo nuestras manos, fue el grupo que empezó el ministerio de los caballeros, no pereciera el ministerio. Amén. Puedo yo perecer, puedo yo morir por la causa, puedo yo ser como Moisés, que no pude entrar a la tierra prometida, sí. Pero José y Caleb entraron. Ya. Murieron ellos, no entraron, no vieron la tierra prometida, pero ellos hicieron el trabajo. Y yo me siento conforme por eso, porque yo siento que los frutos Amén. del trabajo que se ha hecho, gracias a Dios, pues están ahí. Y el ministerio en nuestras manos, de todo lo que trabajamos en el ministerio, no ha perecido, ni va a perecer. ¿Qué tiempo te duró, hermano, siendo presidente? Bueno, es una pregunta muy importante, mi hermano, porque yo entré al ministerio, y eso fue dentro del plan de que nos reunimos todos los hermanos, de irnos rotando, de que las cosas fueran, usted sabe, todos participemos, asumiéramos la responsabilidad, porque como ustedes decían, muchas veces la gente se deja ver y no quiere asumir responsabilidad, y esto no es fácil. Sí. Se ve bonito porque hay mucha gente que quieren coger gloria, quieren ser ungidos, no ungidores. Ay. Entonces, el ungido usted lo ve de donde quiera, poniendo manos, salvando gente, pero el que unge está metido en oración, trancado. Ya. Es la jarra. Sí. No es el vaso con el que se sirve la gente. Es una jarra que van y le echan y la guardan. Ya. Ese es el ungidor. Ya. ¿Te ves? Entonces, eso mismo pasa en el ministerio. Mucha gente quiere estar en cosas y no quiere, diríamos, la parte difícil de trabajo, de la parte dura. Uh-huh. Entonces, entramos al ministerio. Gracias al Señor que puso en el corazón de nuestro pastor que oráramos. Varios años ya. Entramos en el ministerio con el compromiso de durar un año. Entonces... Pero duró más de un año. No, tenemos 4 años. 4 años. Entonces, diríamos, se dieron situaciones que yo le explicaba a nuestro pastor. Yo soy una persona, trato de ser, le pido al Señor que me ayude cada día más de ser transparente. Ya. Yo leyendo la palabra en el libro de los Hechos, sabemos que cada uno debemos jugar un rol. Y yo, en mi criterio personal, tratando de respetar a todos mis hermanos. Claro. Porque eso es importante. Yo le decía a mi pastor que nosotros como ya miembros de la Junta no debemos tener parte en ningún ministerio como parte dirigencial. Yo sé que como los obreros somos pocos, muchas veces hay que asumir la responsabilidad porque no aparece quien asuma el compromiso de los ministerios. Uh-huh. Entonces que nosotros debíamos dedicarnos, como dice la palabra, a atender la palabra, atender las cosas, diríamos o sea, usted dice que usted como anciano. Exacto, como miembro de la Junta, sí, anciano. Pero que estuviéramos atentos a la palabra, a la búsqueda de Dios, a la conexión a la fuente, a la jarra, a tener esa jarra en la mano para poder llenarla, poderle dar a cada quien un poquito de lo que Dios no ha dado. Sí. Entonces, yo le decía que oráramos porque ya tenemos 2 años en la Junta y
como fue por un año que entramos al Ministerio de los Caballeros, básicamente, pero como en vista de que un año para organizar algo que no había nada, un año fue muy poco. Y entonces el trabajo fue muy bueno, y diríamos, tuvimos 2 a 3 años, que diríamos que fue un crecer y una solidez, un fortalecernos cada día más, y un compartir como diríamos, yo creo que en la iglesia, modestia aparte, todos los ministerios hacen su labor, el amor, de las damas, del matrimonio, todos los ministerios hacen su labor, pero yo siento que nosotros los caballeros, siendo bien como somos nosotros los hombres, pues yo creo que dimos una demostración de que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad. Entonces yo le decía al pastor que ya tenía 2 años, y le dije, pastor, tenemos que orar para que se levante un varón. Teníamos 2 años orando, porque nosotros tenemos que rotar, diríamos, ser abiertos, no quedarnos nosotros digamos, queremos nosotros ser como los caudillos, sino que todos debemos participar. Claro. Hemos participado, pero la responsabilidad siempre recae sobre una persona. Los rotando. Y los rotando. Por lo menos en este caso yo le pido al Señor que el hermano Enrique pueda durar lo más que pueda. Amén. Que en el tiempo de Dios, así como Dios se levante otro. Dios me dio nos dio la oportunidad de que, claro, que también que haya un varón que tenga la actitud. Amén. Primero, que quiera asumir el compromiso de dirigir los caballeros, de coordinar, porque es muy bueno. Es muy bueno, y yo le voy a decir, mi hermano, no porque solamente he trabajado aquí con los caballeros, de la iglesia de Santo Domingo donde yo vengo siempre he trabajado con los caballeros, y hay muchos trabajos que no pudimos hacerlo, como es el formar el grupo de los intercesores, que estuvimos trabajando un poquito en eso, pero no pudimos lograrlo como debe de ser, formar los núcleos como si fueran células de los caballeros, los grupos, para ir capacitando líderes de grupo. Pero son cosas que, diríamos, se van haciendo poco a poco, porque todo no lo puede hacer. Claro. Como le decía de Moisés duró 40 años en el desierto y él no pudo entrar. No pudo entrar, claro. O sea, cada uno nos toca una parte. Claro, y si estamos conscientes de eso, diríamos, gloria a Dios, porque sabemos que no va a pasar como nos pasa a Moisés. Cuando Jesús se transfiguró, que se fue hacia las nubes, allá estaba Moisés y estaba Elías en esa transfiguración. O sea, que no fue en vano el trabajo que hizo Moisés. No. Aunque él no pudiera entrar, él cumplió con su misión. Dio fruto, claro. O sea, cumplió con la misión. Claro, ese es, digamos, el propósito que debemos tener todos, que Dios nos ayude, al hermano Eri, al hermano Enrique, Eduardo, todos los hermanos de la iglesia, que Dios nos ayude a cumplir la misión que nos ha encomendado. Que dicho sea de paso, ahora el Ministerio de Caballeros se llama Hombres de Valor. No, no, porque eso, digamos, yo no digo que no se llama así. Es una idea del hermano Enrique. Porque, ¿cómo le llama? ¿Cómo le digo? Eso es como decir, por ejemplo, nosotros nos llamábamos Hermandad de Caballeros. Ministerio de Caballeros, con una pequeña eslogan diríamos, vamos a decir, Hombre de Valor vendría siendo como un eslogan. Como un eslogan de que el hermano siente en su corazón llamarlo Hombre de Valor. Pero nosotros nos llamamos Hermandad de Caballeros. ¿O no fue que se le cambió el nombre? No. Eso, vamos, si usted puede decir mañana, vamos a decir en su corazón, por ejemplo, nosotros nos reunimos y cada quien da un nombre, porque es otra cosa que no es el coordinador que pone los nombres. El coordinador puede dar un nombre y se puede hacer ese nombre. Pero que el hermano Enrique habló de Hombre de Valor. Exacto, sí, pero que él lo dijo como algo que sentía como ponerle, diríamos, como ese sello a los varones ahora, Hombres de Valor. Entonces, y está bien, diríamos, porque así como nosotros, por ejemplo, le pusimos Hermandad de Caballeros cuando iniciamos, que fue el hermano Dani que dio esa idea. ¿El hermano Dani? El hermano Dani. Porque la cosa, tú sabes, muchas veces nosotros... O sea, perdón, hermano, usted dice que, por ejemplo, para cambiar el nombre tendría que hacer una junta, una reunión. No. Yo pienso que, ¿cómo le digo? En mi forma de pensar. Usted dijo en la reunión, yo quiero decir algo, ¿puedo? Sí. O sea, en mi forma de pensar, nosotros tenemos que escuchar la opinión de cada hermano. O sea, nadie le va a decir al hermano Enrique o a cualquier hermano que tiene la mejor intención de que por eso le salió de su corazón, ponerle Hombre, por ejemplo, de Valor, que le vamos a poner otro nombre. Sí, no un nombre contradictorio. Ahora,
Quizá el hermano Enrique no maneja la información de Hermandad de Caballeros, ¿te ves? Okay. ¿Sabes? Puede mañana puede venir otra gente y decir yo lo voy a poner, qué sé yo, mi amigo fiel, Ya. El eslogan de los caballeros. Son cosas que diríamos que le surgen a uno que no son nada malo, porque imagínense, nadie va a ponerse de cachunadas a una reunión para cambiar algo que es irrelevante, o sea, desde el punto de vista de lo que es la esencia. De propósito. Por ejemplo, me dijo el trabajo, lo que se está haciendo, porque prácticamente es lo mismo. Sí. Con lo único que varía la forma. Por ejemplo, yo lo hago de una forma, usted lo hace de otra. Sí. Es como la fe y el camino. Sí. Es un solo camino. Usted va en un proceso, yo voy en el otro, pero vamos todos para el mismo lugar. Entonces, la idea muchas veces no es, diríamos, porque a veces hay gente que quieren como las migraciones. Esta migración ahora va a decir que la otra no fue buena. No. Continúe haciendo el proyecto que Dios le ha puesto en su corazón y nosotros lo apoyamos. Amén. Le damos soporte. Amén. Porque, como digamos, lo único bueno es Dios. Amén. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero siempre que sean de Dios, Sí. diríamos, para que, te sabes. Que uno siempre esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que Exacto. importa. Eso es lo que importa. Por ejemplo, el hermano mañana dice, cualquier hermano que va, nosotros oramos al Señor para que esa idea, en vez de traer conflicto y No, que la idea que dé mi hermano, que yo dé, que sea de bendición, Ya. que sea para bendecirnos y para unirnos más. Mi hermano me dio un abrazo, yo le di un abrazo, porque generalmente la gente lo que ve es el mensaje que damos. Amén. Cuando estamos en los celos, lo que va el patrón de los celos espirituales, cuando estamos en el camino de Dios, no pueden haber celos. No. Porque si hay celos, entonces no está Dios. No. Si hay una contienda, si hay un... Entonces, ¿qué pasa? Dios nos da la sabiduría para usted decir, no, es que mi hermano, yo voy a trabajar con él, pero entonces hay un problema, que si el hermano, entonces Dios le va a dar la sabiduría para que usted trate a ese hermano, no se peleen y puedan caminar juntos. Si usted tiene que dejarle el espacio Que al no hermano... haya celo, que no haya celo. Tú tienes que dejarle el espacio al hermano. Muchas veces pasa lo siguiente, que usted me da el paso a usted, hermano, y yo digo, no paso a usted, hermano, y ahí nos quedamos los dos. ¿Sí? Porque ninguno de los dos queremos, porque en los caminos de Dios nosotros no, diríamos, no vinimos... Los dos se están dando pasos. Exacto, y ninguno de los dos cruza. exacto, porque en este caminar lo que se hace es la voluntad de Dios. Amén, amén. Y Dios, en la voluntad de Dios no está que estemos en contienda ni que estemos en guerra. No. Porque dice la palabra que busquemos la paz y la sigamos. Amén. No que busquemos definitivamente. hacer guerra ni creando problemas. Usted sabe, hermano, que siempre la misma palabra dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de quién vengan los tropiezos. Exacto. Van a venir tropiezos, Claro. van a venir situaciones en las que uno, ¿verdad? Pero Uno que tiene hay que de de quién vengan los exacto. tropiezos. O sea, ¿por qué se causa ese tropiezo? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un tropiezo accidental No, claro. a un tropiezo que yo le haya maquinado, que yo ya claro. contra mi hermano. No, Pero, claro. Entonces, como le digo, yo puedo tener todas las mejores intenciones de yo querer hacer la cosa a mi manera, Sí, pero yo tengo que respetar el espacio de mi hermano sí. y darle la oportunidad. Si yo tengo 5 minutos, aunque yo sea el presidente, el coordinador, el pastor, el profeta, el apóstol, si yo tengo 5 minutos, mi hermano, que es el que barre en la iglesia, tiene los 5 minutos. Sí, ¿Sí? sí. Pero, por ejemplo, y perdone que lo diga, volviendo de nuevo al mismo caso del nombre de hombre de valor, o sea, es un asunto que yo creo que se puede manejar, por ejemplo, a nivel de, supongamos, de una asamblea, de que uno tenga que hacer una... Bueno, si usted me dice a mí como coordinador del Grupo Los Caballeros, Ujú. ¿qué yo haría? Porque cada uno, diríamos, lo que le digo, la forma en la que varía. Ujú. Yo diría, bueno, lo que yo hacía, por ejemplo, lo que yo hago, Ajá, o lo que yo haría, Sí. porque yo no me detengo. Yo tengo un ministerio, se lo mencioné ahí. Yo todos los días le hablo de Cristo a 2 personas. Y yo, con la ayuda del Señor, el plan que tengo es formar un ministerio de miles de personas. amén, Miles de personas que vamos a estar en una cadena de Amén. oración. Amén. Que vamos a estar en una comunión. Amén. Y en una unión, usted sabe. Entonces, pero eso diríamos, vamos a poner, me dicen a mí Máximo, como pasó cuando se puso el primer nombre, el Hermandad de Caballeros. O sea, no es que se cambiaba el nombre, ni mucho menos. Pero ¿cómo se manejó? Ajá. Eso se puso a que cada uno dijera un nombre. Cada miembro, cada hermano. Lo que estábamos en la asamblea. Como De- estamos ahí, lo que estamos ahí. Ajá, cada Exacto. miembro del ministerio. Exacto. Y después... La mayoría gana. Exacto, ni mayoría.
Porque fue tan lindo conocer, porque yo decía, por ejemplo... Pero no se somete a votación. Sí, pero que la mayoría de... Vea, por ejemplo, vamos a poner, yo dije, por ejemplo, bueno, yo creo que Dani fue el que dijo fraternidad. Y yo dije hermandad. Pero él dijo fraternidad de caballero, por ejemplo, yo dije hermandad de caballero. Las dos palabras, caballero, coincidíamos los dos. La única palabra que no coincidía era fraternidad o hermandad. Pero quizás otro hermano decía prácticamente la misma idea. Ya. Entonces, que coincidamos todos en la misma idea. ¿Qué pasa? Realmente debe haber una fraternidad o una hermandad. Usted puede tener todo el valor que tenga y si ese valor no lo va a usar para unirnos, para hacer una coinonía, para crear una unión, una comunión. O sea, no tiene... ¿no sabe? Entonces, es como le digo, es como yo lo vea. Yo necesito valor. Usted, hombre, o sea, y es verdad que debemos ser hombre de valor. Exacto. Sí. Y es buena digamos, el nombre está bueno. Exacto. Entonces, pero quizá en el momento que hicimos la primera, lo conveníamos de llamarnos hermandad. Porque no éramos hermanos todavía. Estábamos juntos en la iglesia, pero no nos tratábamos como hermanos. No nos conocíamos, no nos tratábamos. Esa coinonía que se fue desarrollando en la casa, en la vigilia, en los retiros, fue la que nos fue el acercamiento, creando ese acercamiento. Y por ahí venían los mensajes. Por ejemplo, Eduardo dio un mensaje un día de ser amigo. Yo tengo todos los mensajes que se dieron ahí, que venían en el orden de crear esa unión, esa comunión que no existía. Entonces, todos como una etapa. Yo le decía a Moisés, su etapa fue llevarlo hasta donde iban a entrar. Pero se dieron una serie de acontecimientos que entonces dice, no, nada más va a entrar Josué y Caleb, que son los únicos que no han desobedecido, que son los únicos que se han mantenido dentro de lo que era lo que Dios quería. Entonces, es lo mismo, o sea, una etapa, vamos a suponer, por ejemplo, yo viví, vamos a decir, en el ministerio vivimos 4 etapas. La etapa de formación, la etapa de crecimiento, la etapa de consolidación y la etapa ahora diríamos que se han generado líderes. O sea, hay, por ejemplo, yo mencioné unos cuantos líderes que no están en la iglesia, que están ausentes, que están en otras iglesias ya que tienen obra. Estuvieron en el ministerio de los caballeros. Hombres buenos, tremendos en la palabra. Y hombres transparentes, verticales, o sea, gente que de ejemplo. Que ya el espacio que tenemos o que había, porque llegaron un momento que somos tantos que no cabemos. O sea, y hay que ubicarle, hay que expandirnos de una forma u otra. Claro. Entonces ya esos varones están cada uno en una obra. Sí. Hay 2 iglesias que ellos están, digamos, pastoreando. Sí. Entonces ese es el mover, digamos, que se pudieron lograr los 4 pasos de consolidarnos y de crear un liderazgo que puede salir y expandir el reino. Amén. Y eso hay que seguirlo fortaleciendo, que cada vez el ministerio de los caballeros tenga o dé un aporte a la iglesia, a la comunidad, Seguro. a la hermandad, que se vea que realmente nosotros estamos haciendo, estamos haciendo como Dios quiere que se hagan las cosas. Debes de formar ese cordón de hermanos en todo Denbury. La delincuencia, la tiniebla, todos estos hombres alineados a una visión. Por más que las tinieblas quieran avanzar, se le hace difícil. Porque que el reino se está estableciendo donde quiera que usted está. Amén. Si aquí tenemos 50 varones en la iglesia, aunque uno estén o no estén, que lo hayamos visitado durante estos 4 años, son 50 altares que tenemos en Denbury. 50 hogares intercediendo por el Señor, caminando con Dios. Y eso, quieras o no, es bueno para una comunidad. Seguro. Que la droga, que el alcohol, que los hijos no tienen un ambiente mejor para ellos compartir. Usted tiene, digamos, tranquilidad, porque la comunidad que está creciendo es la comunidad cristiana. Y ese es parte del objetivo del Ministerio de los Caballeros, que los hombres seamos verdaderos sacerdotes, que podamos alcanzar la mayor cantidad de varones de la comunidad de Denbury. Ese es el objetivo. No, y que también que contribuya a la unidad y que se fortalezca más. Ya usted lo... No, está ahí. Sí, que yo quiero que usted me dé un espacio. Me voy a preparar, le voy a pedir al Señor que me dé sabiduría. Yo estoy investigando mucho sobre lo que tiene que ver con respecto a visión y misión. Y dentro de la visión y la misión, también que conozcamos lo que son herramientas, lo que son mecanismos, lo que son instrumentos
Sí. Entonces yo quiero que usted más adelante me dé una participación para yo hablar Claro que sí. de lo que es visión, Amén. de lo que es una misión y de lo que son las herramientas, Amén. de las técnicas, todo lo que tiene que ver con, diríamos, el desarrollo de la visión y la misión. O sea, usted quiere como un programa, un espacio. Un espacio para yo hablar sobre esa parte. Perfecto, perfecto. Porque muchas veces estamos confundiendo una herramienta, un medio, un instrumento con una visión o con una misión. Ujú. Entonces, como les digo, son cosas diferentes. Ya. Se complementan, pero no son la misma cosa. Una herramienta Ajá. Una visión. con una misión. Con una misión, con una metodología, con una técnica. No es lo mismo técnica, herramienta, instrumento, visión y misión. Hay un complemento de eso, pero una visión es algo que va más allá de ser una herramienta. Ya. Por ejemplo, la visión de la iglesia, y yo sé que eso, diríamos, puede traer algún tipo diríamos, de contrariedades con algunos hermanos. La visión es alcanzar las almas. Pero ¿y por qué dice que puede tener contrariedad? Porque hay hermanos que creen, diríamos, que visión es una herramienta. Por ejemplo, el ministerio de los caballeros es una herramienta. No, Es un medio para desarrollar la visión de la iglesia de Jesucristo. Es una herramienta para desarrollar la misión. Exacto. Es un medio, un Y instrumento. usted dice que hay hermanos que confunden la visión de la iglesia con una herramienta. Exacto, que podemos confundir lo que es visión con herramienta o con medio o con un instrumento. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero que usted me dé una participación más luego para yo hablar de la visión. Amén. Amén. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de visión? No de lo que yo veo con mis ojos. Es algo que va más allá. Más allá. Más allá. Más allá de la curva. De lo que podamos nosotros mirar. Entonces, en base a eso, ¿cómo desarrollamos la visión? ¿De qué medio nos valemos para que esa visión pueda ser implementada? Pues eso está interesantísimo, hermano. Que hay muchos medios, hay muchas formas de que una visión se pueda desarrollar. Claro que sí, claro que sí. Eso Igual que cuál es la misión. Una cosa es la tarea que yo le pongo, que ya está ligado Pero una a cosa la va misión. de la mano de la otra. Sí. Entonces, una cosa es la tarea que yo le impongo, que una persona me diga a mí que yo tengo que hacer. Esa es mi misión en el día. 8 horas, en estas 8 horas usted va a sacar tantas piezas, o usted va a visitar a tanta persona. Esa es la misión, el encargo, una misión. Los ángeles de Dios caminaban por misión, Ya. no por visión. Ya. No sé si me doy a entender. Sí. La visión. Visión. Exacto. La visión del reino es una cosa muy diferente a la misión que tenemos en el reino de Dios. Ya la misión se trata de la tarea, del compromiso, del mandamiento. ¿Y la visión? Se trata diríamos, de lo que Dios quiere hacer. ¿Y no es lo mismo? No. Ay, Porque lo que Dios quiere hacer, un ejemplo, vamos a decir, es que las Pero almas... en propósito no es lo mismo. No, porque diríamos la visión va más ligada como al objetivo. La visión. La visión. O sea, y a las metas. Y la misión va más ligada como a las tareas, que está más o menos ligada. Una eso está subordinada a la otra. La visión es mucho más amplia Ya. que la misión. Entonces, en la visión yo miro lo que voy a alcanzar. En la misión yo detallo cómo lo voy a alcanzar. O sea, déjeme ver si lo entendí. La visión es lo que usted está visualizando lograr. Exacto. Y la misión es el plan que usted va a utilizar ¿Cómo para yo lo voy a la lograr? estrategia Exacto. ok. ¿Qué yo voy a hacer para lograr esa visión? Ya. ¿Sí? ¿Cómo ejecutar eso? Exacto, son los detalles para... Entonces, muchas veces no entendemos que Dios nos ha dado una comisión, una tarea, que es predicar el Evangelio. Amén. ¿Sí? Ahora la visión es, y el objetivo es, que las almas sean alcanzadas. Amén. Sí. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, y que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. Entonces, que lleguemos a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Ya tiene que ver con los métodos, con las tareas, con las herramientas, que puede ser hacer célula, que puede ser evangelizar, que puede ser regar tratado. Ya. Entonces, hay diferentes formas de cómo hacer ese trabajo. Seguro que sí, seguro que sí. A través del instituto bíblico. Seguro que sí. El instituto bíblico capacita a la persona para que entonces puedan desarrollar la tarea de la visión, Seguro que sí. que es alcanzar las almas. Sí. Seguro que sí. Entonces muchas veces la visión, por ejemplo, no puede ser creado el instituto vamos a suponer, para enseñar a la gente. El instituto es como el ministerio, es como cualquier instrumento, como los adoradores.
los músicos, son herramientas para que se logre la visión. O sea, es como el cuerpo. Sí. La idea es formar el cuerpo. Del cuerpo. La idea es formar el cuerpo completo. Seguro. Entonces, ¿cómo yo lo voy a formar? Ya es la misión o la tarea. Entonces, la visión es hacer el cuerpo de Cristo. Pero una va ligada de la otra. Una va unida de la otra. Va unida de la otra. Pero no es lo mismo visión que misión. Entonces, porque la visión es como involucra todo. Sí, todo el pero cuerpo. que usted me dijo, hermano, que hay hermanos que puedan confundir. Exacto, sí. Porque nos confundimos muchas veces en la visión. O sea, ¿cuál es la visión? Una cosa es la visión que Dios tiene para la iglesia. ¿Te ves? Y otra cosa es la misión. Ok, pero ¿en qué aspectos se pueden confundir? O sea, en que le llamamos visión a la misión. ¿Te ves? Yo le puedo decir a usted que la visión ellos ser maestro o a ser maestro en la iglesia. Visión, la visión. Exacto, eso no es visión. Oh. Eso es una misión. Okay. Eso es una tarea de la iglesia. La visión de la iglesia es mucho más amplia. Nada más no es formar maestros, nada más no es evangelizar, nada más no es... O sea, esas son, diríamos, como denominaciones. Ajá, como cosas que complementan la visión. ¿Te ves? La visión es algo como mucho más general, mucho más amplio, mucho más, ¿te sabes? Eso está interesante, sí. Vos, hermano, vamos a coordinar para que usted tenga su espacio aquí. Y yo sé que como tú lo estoy introduciendo así, no puedo dar una información más acabada. Claro. Entonces yo me voy a poner a hacer un estudio, sí, para que usted me dé la oportunidad. Claro que sí, hermano, te sabes. Y la idea es contribuir, no es que traen contrariedades. No, ni crear polémica, sino que que haya luz en el camino. Claro que sí, claro que sí. Y que entendamos todo, que independientemente de que nos resistamos no al llamado de Dios, la voluntad de Dios es la que se cumple en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque cuando el Padre nos enseñó a orar, el Hijo nos enseñó a orar, Él siempre le dijo, hágase tu voluntad. Por encima de todo, de lo que Máximo, de lo que hermano Eri, lo que cualquier hombre o mujer de Dios en el camino quiera hacer, se va a hacer la voluntad de Dios. Amén, amén, por encima de todo. Y en ese caminar andamos. Y aunque nos duela a nosotros, porque muchas veces queremos, como decía el pastor, con orgullo y cosas, se va a hacer la voluntad de Dios. Sí. Hermano, ¿y qué usted opina de eso? De que un aire como de competencia. Eso... El pastor estuvo hablando de eso en la reunión. Pero eso es, diríamos, eso es lo que le llaman la cizaña. Eso es lo que le llaman las pequeñas zorritas que se meten con sabiduría. Eso es un plan diabólico. Una corriente, como yo le decía al pastor, de gente que, diríamos, con las mejores intenciones, porque no que ellos quieren hacer así porque quieren hacer maldad, sino porque no han sido todavía procesados, no hemos sido procesados totalmente en la parte de la santificación. Entonces entramos a una parte ministerial sin el proceso de santificación a veces desarrollado completo. ¿Sí? Usted dice que eso es ignorancia, quizás. Que todavía hay inmadurez. Hay madurez. Que todavía, diríamos, necesita más desarrollo de la persona. Que no es que está mal, es que todavía la persona no tiene la herramienta que le falta para actuar acorde a como la palabra de Dios quiere. O sea, no es que ellos quieren ser así, es que es un proceso de inmadurez. Pero, que lo que nos pasa, que me pasa a mí, que le pasa al pastor, le pasa a los grandes. No, porque no estamos acusando. Es que le pasó a David, le pasó a todos los hombres de Dios. Hay momentos en que uno actúa con cierta soberbia, con cierto orgullo. Sí. Porque el pastor estaba hablando de la humildad. Exacto. Y con cierta grandeza, tú sabes, sí. que no es que ellos quieren ser así, es que todavía estamos en ese proceso. Por eso yo lo decía, que ese es otro mensaje que me gustaría compartir con los hermanos, de la vida espiritual. Hay una parte que comenzó al principio, cuando Moisés, que la vida espiritual era que Moisés era el hombre que se comunicaba con Dios. Sí. ¿Sí? Era la jarra. Y entonces, y Moisés se comunicaba con el sacerdote. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Había una desconexión. Abraham siempre estaba vacío. No había información fluida, directa. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a Cristo, que es la comunicación directa, que fue Cristo
como ungidor que nos mandó el Espíritu Santo Sí. para contar todo, no a través de un sacerdote, todos estamos conectados a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese proceso hay que vivirlo, cada hermano lo vive. Llega a la iglesia y lo primero que hace que se congrega, está en la etapa de llenarse en el altar, en la iglesia, de recibir. Entonces, pero cuando sale de la iglesia, se vacía durante una semana y cuando vuelve y se llena. Vuelve y se llena. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera etapa, la etapa de Moisés. La vida espiritual de Moisés le llaman eso. Entonces, ¿qué pasa? Luego se pasa a la vida espiritual de Elías. Elías era un hombre de Dios, pero Elías, cuando se desconectaba de la fuente de Dios, de la jarra, como se sabe, se llenaba de miedo. Y una muestra es que él desafió a 400 profetas de Baal. Sí. Y lo decapitó a los 400. Wow. Enfrentar a 400 hombres llenos de poder, llenos de orgullo, llenos de soberbia. Exacto. Y parársele solo a 400 era porque tenía mucho valor. A rajatabla. Entonces, pero después le andaba corriendo a una mujer. Eso es lo que yo nunca pude entender de mí. Porque cuando él estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, él podía enfrentar. Porque no era él, era el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿y cómo usted me habla a mí de que un hombre mató 400? Hombre, y después entonces le está corriendo a una mujer. Exacto, porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Esa era, diríamos, una época de vida espiritual tipo Elías. Eso nos pasa a nosotros en la vida de nosotros espiritual. Comenzamos la vida tipo Elías, Moisés. Después pasamos a la tipo de vida Elías, que estamos llenos en un momento dado, una gloria, una cosa, y al ratico estamos que no nos cuidamos. Entonces muchas veces eso es peligroso, porque cuando la persona está así, usted no sabe si le está hablando de parte de Dios o si está hablando de parte de él. Entonces, Dios, cuando mandó a Jesús, quiso que estuviéramos llenos del Espíritu Santo 24/7 para que estemos siempre hablando lo que Él dice, no lo que debe, y que no tengamos temor. Sí. Por eso que dice que el Consolador iba a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, son etapas en el proceso de la vida ministerial, de la vida de santificación. Cuando usted llega a tener la estatura de Cristo, como es lo que yo decía ahí, hace un varón a la estatura de Cristo, usted está lleno del Espíritu Santo. Sí. Y al estar lleno del Espíritu Santo, usted es una copa que se rebosa y le da todas las otras, pero usted sigue lleno. Amén. Nunca se vacía. Amén. Entonces, que ahí que tenemos que tratar de llegar. Entonces, cuando la persona llega ahí, se da cuenta que quien nos habla a nosotros, o lo que nosotros hacemos, no somos nosotros. Ni lo que Dios pone en mis manos, soy yo. Entonces, Dios me ha dado la sabiduría, yo tengo que reconocerlo a Él. Sí. Que sin Él yo no puedo hacer nada. Y que si Dios le permitió tener esa emisora o compartir la emisora en la iglesia, es que Dios quiere que usted lo vea como que eso es su gloria. Que mañana usted tenga capacidad de decir, bueno, hermano, esta emisora va a trascender mi vida natural, porque esto es algo espiritual, que trasciende más que lo que yo puedo ver humanamente. Si no es así, entonces va a ser una obra humana. Diríamos, no. Entonces, en eso que debemos pensar. Claro. En la eternidad. ¿Cómo va a trascender la emisora? ¿Cómo se va a llevar a los lugares? De que no sea solamente cosas materiales que se vayan a lograr. No, sino, claro que no. Exacto. Esto es espiritual, hermano. Todo, exacto. Sí. Igual que la iglesia. Sí. Si la iglesia sube el camino, cuando nosotros no estemos, no va a seguir. Fue una obra de nosotros, no de Dios. Sí. ¿Okay? Tenemos que pensar cómo esa obra, que hay que viene la competencia, que sepa todo, y vienen los orgullos, y viene la que sé yo qué. Cómo la obra de Dios, que es lo que hay que cuidar, permanece. No es lo que permanezca Máximo, que permanezca Enrique, que permanezca un hermano, que permanezca la obra de Dios. ¿Cómo eso va a permanecer? Porque los enemigos que tiene la obra de Dios son muchos. ¿Sí? Son muchos los enemigos. Sí. Entonces, si también nosotros nos ponemos del lado de los enemigos, no. O hacemos cosas que va acorde no con la obra, sino con el enemigo. Sí. ¿De qué lado estamos? Como dice el Señor. ¿Con quién estamos? ¿O con el Señor o con el otro? Sí. Entonces, hay que estar claro en eso, que nosotros, por muchas razones. Primero, porque nos beneficia a todos. Claro. Que la obra de Dios permanezca. Seguro. Nuestros hijos, nosotros, las generaciones que vienen, sí, puedan decir, bueno, tenemos un espacio. Que gracias al trabajo de nuestros padres y que Dios lo ayudó, ha permanecido.
Y nosotros ahora, por el ejemplo que ellos nos dieron, tenemos el compromiso de seguir adelante. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos. Gloria a Dios, esto ha sido de bendición y yo espero que todos hayan recibido la palabra de bendición. Claro que sí. Cada día más reconocemos que la mano del Señor está con nosotros, está sobre nosotros. Amén. Y que caminamos cada día más como Jesús le pidió al Padre, en unidad. Amén. Somos uno como el Padre y el Hijo son uno. Que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Nosotros somos uno. Amén. 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 Y eso es inquebrantable. Amén, amén. Esa unidad está sellada por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, mis hermanos, ustedes acabaron de escuchar este poderoso mensaje de nuestro hermano Máximo, lo cual ha sido de mucha bendición en este precioso sábado. Ya estamos finalizando lo que es esta transmisión, que ha sido de mucha bendición todo lo que hemos compartido en este momento con el hermano Máximo. Y como ustedes bien acaban de escuchar, el hermano Máximo ya pronto tendrá su espacio aquí para seguir compartiendo más a menudo. Ay, sí, Señor, con todos nosotros. Oren mucho porque ese espacio sea de gran bendición, que no sean palabras de hombres, sino de Dios. Amén, amén. Sabemos que sí, seguro que sí, hermano. Bueno, mis hermanos, para despedirnos, les voy a dejar con una alabanza que es una, diría yo, de las favoritas de nuestro hermano Máximo. Se llama La Fuerza de sus Sueños. Amén. La Fuerza de sus Sueños, de Lily Goodman. Así que lo dejamos con esta preciosa alabanza de despedida. Que pasen muy buena noche, feliz noche, Dios me lo bendiga. Mañana tenemos culto. Amén. Mañana nuestro culto de adoración aquí mañana a las 11 en la iglesia Jesús del Camino. Lo que tenemos clase a las 10 de la mañana. Es decir, que mañana nos vemos en la iglesia, mis hermanos. Dios mediante. Bendiciones a todos y lo dejo con esta preciosa alabanza de Lily Goodman, La Fuerza de sus Sueños. Dios, aleluya. Dios me lo continúe bendiciendo. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá.
sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.